Bueno, señores, bienvenidos una vez más. Es para mí un placer, siempre se los digo, el hecho de poder inaugurar una sesión más de esta segunda edición de la Academia, el programa de liderazgo político de Fundación Ecuador Libre, think tank liberal, y el think tank Nuevas Generaciones, que con tanta importancia nos ayudan. Recuerden, por favor, si escuchan algo valioso aquí, si escuchan, que estoy seguro que van a escuchar muchísimo, compártanlo en las redes sociales, utilicen nuestras distintas redes, en Instagram, en Facebook, en TikTok. ¿Estamos o no estamos en TikTok? Ahí, eso no tengo muy claro, pero sí en Instagram y en Twitter y en Facebook muchísimo. Y creo que nos enorgullece muchísimo tenerlos a ustedes aquí. Tenemos ya casi 200 personas y seguimos contando. Ayer comenzamos con otro chileno y hoy tenemos a otra personalidad chilena de máximo nivel que podemos ver reflejado en su departamento, el Gran Chile, el Gran Santiago de Chile, que es Andrés Rosenberg. Andrés Rosenberg es periodista, es máster en comunicación y educación por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en ciencias de la comunicación por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, Andrés es profesor de la teoría de la comunicación de la Universidad del Desarrollo, que es una universidad muy querida por nosotros, donde tenemos muy buenos amigos dando clases y es de primera categoría, y además coordinador digital en la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales. Y hoy día creo que nos viene a hablar sobre un tema que está en boga, que nos interesa a todos, más aún cuando hace pocas semanas o días se desarrolló todo el tema de la disputa entre Twitter y Trump, y se hablaron sobre los límites de la libertad de expresión, y a lo largo de estos años se ha hablado mucho sobre el fake news, las guerras digitales y todo eso. Y entonces Andrés nos viene a tener una ponencia, estoy seguro que muy interesante, que la vamos a comenzar ahora. Recuerden que al final van a tener espacio para preguntas y respuestas. Bienvenido, Andrés, gracias por estar con nosotros, es un lujo tenerte y somos todos tuyos. Bueno, muchas gracias, Benicio, por esa introducción. Tengo que decir, eso sí, que fue muy chistoso porque destacaste en la biografía de mi máster, pero no es por darme bombos y platillos, pero soy doctor, este es el título más importante. Me gradué de doctor en Ciencias de la Comunicación el mes pasado. Y fallaron acá con la preparación de eso. Este rango es mucho más importante que el magíster, sin desmerecer a la gente que tiene magíster, por supuesto. No te preocupes. No te preocupes, que me dio risa solamente. Que tanto esfuerzo para sacar el doctorado y obviamente que hay que mencionarlo. No, hay que mencionarlo, hay que mencionarlo. Son 4 años duros, yo lo he pasado, así que hay que mencionarlo siempre. 5 en tu caso, bueno. Sí, hay que mencionarlo. 5. Doctor, disculpe, doctor. Gracias. Bueno, el tema que yo les voy a presentar, obviamente de mi acento ya lo notan y como dijo Aparicio, yo también tengo nacionalidad española, pero por el puro acento notan que soy chileno, de nacimiento, de crianza. Obviamente el contexto que más conozco, si bien conozco mucho el contexto latinoamericano general, obviamente ustedes, yo espero después, cuando se haga el diálogo con ustedes, obviamente ustedes conocen mucho mejor que yo el contexto ecuatoriano. Yo solamente conozco en términos generales, pero lo que les traigo hoy día, y voy a empezar a proyectar la pantalla, lo que les traigo hoy día es, yo le puse de título Las redes sociales y el peligro democrático. ¿Por qué? Porque en el fondo no es esta idea de que la democracia va a dejar de existir o no existe, sino que las redes sociales de alguna manera y a través de los años han puesto en entredicho el típico concepto de la democracia representativa, que es lo que se ha instaurado en gran parte del mundo, inclusive todos los países o casi todos los países latinoamericanos. Si bien hemos tenido dictaduras varias en varios países latinoamericanos, en la mayoría se ha reinstaurado esta democracia representativa, en donde cada 4, 6 años, 2 años, vamos a escoger a representantes. Y bueno, en el fondo, estos representantes se supone que tienen que velar por nuestro bienestar, ya sea desde el Ejecutivo, o sea, desde el gobierno mismo, o desde el Parlamento,
a través de leyes, ¿ya? Pero estamos en el año 2021 y resulta que ahora la democracia representativa ya no sirve por sí sola. Pareciera que ocurren muchas otras cosas a nuestro alrededor que uno dice, bueno, es que las cosas están tan caldeadas, hay como un ánimo tan adverso, que ya pareciera que a la gente no le basta con que existan representantes del lugar de donde viven, sino que existen otra serie de factores que están definiendo un nuevo estilo de democracia, para bien o para mal. Entonces, lo que yo les voy a presentar en esta breve presentación, porque también me interesa el diálogo que se pueda generar, son todos estos factores que yo como académico y periodista considero que están jugando un rol clave a la hora de entender esta nueva democracia por redes sociales. La primera, o sea, como primer antecedente, hay que decir que las redes sociales han instrumentalizado de alguna manera el malestar ciudadano, ¿ya? O sea, hay un malestar, puede ser por lo que sea. En Chile, por diversas cosas, ha habido un malestar. Ustedes probablemente escucharon en la prensa que Chile, en el año 2019, hace menos de 2 años, en octubre del 2019, ocurrió algo que nosotros acá localmente llamamos estallido social. O sea, un país que se veía como de los más desarrollados de Latinoamérica, de repente una masa de gente empezó a protestar en las calles fuertemente, pero también hubo mucha destrucción y se quemaron estaciones de metro del Metro de Santiago completas y simultáneamente fueron unos días y unos meses extremadamente caóticos. Se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo y es algo que yo al menos, y yo creo que mucha gente en mi país, jamás hubiésemos esperado que hubiese ocurrido lo que ocurrió de la manera que ocurrió, o sea, de la manera tan violenta y tan abrupta que ocurrió. Algo similar ocurrió en Perú el año pasado, en nuestro país vecino. De hecho, ahora que pienso como, claro, Perú está justo entre medio de Chile, o sea, es como el país vecino de Chile con Ecuador. Entonces, es como que fuera nuestro vecino doble. Pero algo similar ocurrió en Perú, ¿cierto? Con esto de que el Parlamento sacó al presidente por un caso de corrupción que parecía muy menor, pero lo sacaron, entonces salieron a las calles a protestar fuertemente y también se produjo encuentros con la policía, aunque sinceramente fue mucho menor en intensidad que lo que ocurrió en Chile, pero se está instaurando un malestar que se canaliza a través de las redes sociales. La gente se pone de acuerdo a través de las redes sociales para manifestarse. Por ejemplo, una red como Twitter, en donde los ciudadanos pueden poner panfletos, pueden poner afiches, y a través de estos hashtags o trending topics se ponen de acuerdo en tópicos, de cuáles son los temas que quieren discutir, y gente que no se conoce se pone de acuerdo para manifestarse. Entonces ese es un antecedente. Por otro lado, los gobiernos tienen una gran disyuntiva, ¿cierto? Si limito las interacciones y censuro aquellos mensajes que me parecen violentos o malintencionados, acusan al gobierno o a los gobiernos por tener una actitud dictatorial, pero si no lo hago o si no lo hacen, puede ocurrir lo que vemos en pantalla. Esta imagen del ataque al Capitolio, que seguramente ustedes saben lo que ocurrió en Estados Unidos el pasado 6 de enero, con seguidores de Trump que se fueron a tomar el Capitolio cuando en el fondo se iba a reconfirmar a Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Y nuevamente, tanto en Ecuador, en Perú, en Chile, en los últimos años han existido muchas manifestaciones que han sido coordinadas a través de redes sociales. Algo que antes no existía. Ya Twitter es una red que no existía antes del 2000, o sea, una red relativamente nueva,
Y por Facebook es bastante más difícil, porque es una red un poco más cerrada, lo mismo con Instagram y con TikTok, pero a través de Twitter pareciera que para los ciudadanos que tienen cuentas muchas veces anónimas, se les hace muy fácil congeniar esta coordinación, ¿cierto?, de manifestación. Pero bueno, yo les decía, ¿qué elementos debemos considerar para poder entender el fenómeno, lo que se está gestando? Y quiero pasar primero algunos elementos teóricos para luego pasar por algunos elementos prácticos. No sé si ustedes han escuchado o han visto algo que se llama sesgo de confirmación. Esto es fundamental para entender cómo la gente consume información y cómo la difunde. El sesgo de confirmación básicamente es el intersecto, como ven en la pantalla, entre la evidencia disponible y lo que yo quiero creer. Entonces, de toda la evidencia disponible, es como que yo escojo solamente aquellas cosas que me sirven para validar mi punto de vista preconcebido. Es como nosotros ya somos adultos, somos jóvenes, y ya tenemos creencias de muchas cosas distintas. Entonces, vamos a tender a darle el favor o a favorecer aquella información que va a estar de acuerdo con nuestro sesgo, y vamos a omitir aquella información que no se adecua bien con este sesgo previamente adquirido que tenemos. Entonces, esto, que es un proceso cognitivo, o sea, del cerebro, es muy determinante a la hora de cómo la gente consume cierta información y cómo la difunde. Luego, tenemos dos conceptos en verdad, pero que están íntimamente relacionados, que se llama filtro burbuja y caja de resonancia, que explica la manera en cómo la gente consume redes sociales. El filtro burbuja, básicamente, es como se ve en la pantalla. Es como que nosotros tuviéramos una burbuja alrededor de nosotros, y la información que consumimos en el fondo nos llega porque nosotros al mismo tiempo estamos entregando la información a las redes sociales y al sistema. Le entregamos información sobre nuestro género, nuestra edad, que somos de Ecuador, que somos de Chile, etc. Entonces, los distintos algoritmos de las redes sociales nos van nutriendo con información específica, detallada para nosotros. Información que puede ser desde avisos publicitarios hasta noticias, y también invitaciones para marchas, por ejemplo. Ya tiene que ver mucho también con el fenómeno social. Ya, esto es más o menos la misma lógica. Uno está al medio, ya, y es como que de todas las empresas se formara también como una burbuja, un globo, que nos van nutriendo, y todos los algoritmos van aprendiendo que nosotros, por ejemplo, consumimos, no sé, vemos series de Netflix y de Amazon, nos informamos por Flipboard y Google y el Washington Post. Entonces, a través de todo eso se va configurando como nuestra burbuja. Y la caja de resonancia hace relación a esto mismo, pero resonancia en el fondo es como una metáfora de que los mensajes quedan dando un eco, quedan en el fondo rebotando en nuestra burbuja, que no llegan a un público más heterogéneo, sino que en el fondo yo y personas que piensan muy parecido como pienso yo, vamos a consumir el mismo tipo de información. Y, por ejemplo, yo que estoy inventando, supongamos yo soy liberal, pero hay personas que son más conservadoras, entonces las personas que son más conservadoras van a consumir un tipo de información que va a ser similar entre ellos, y entre los liberales va a ser otro tipo de información y de otros sitios web, etc. Entonces, de ahí, estos términos de filtro burbuja y caja de resonancia explican cómo consumimos en redes sociales. Ya, pasemos ahora, esto es un pinceleo, sí, de distintos términos yo les había dicho, o cosas que tienen que considerar. El anonimato. Ya no se puede entender lo que está ocurriendo en las redes sociales y cómo está impactando en la democracia si no entendemos que la mayoría de las cuentas que están manejando información y que están desinformando también
lo hacen de manera anónima. Esta es una caricatura del New Yorker que me encanta, que salió hace muchos años, pero que se sigue aplicando al día de hoy, que es un perro que le dice a otro perro, en internet nadie sabe que eres un perro. Ya es muy gráfico de lo que ocurre. Por ejemplo, saqué de la gente que me sigue en Twitter, saqué aleatoriamente y, por ejemplo, esto es una cuenta extremadamente anónima. Lo único que podría saber de la persona es que le gustan los gatos, tal vez, con suerte. ¿Ya? Pero esta persona tiene la misma posibilidad que yo o que ustedes de consumir mensajes y de difundir mensajes. ¿Ya? Pero, por ejemplo, incluso una cuenta como esta, de un tal Sebastián, dice que le interesa la política, la libertad social y económica, pero incluso, ya, ok, hay un poco más de información que en la cuenta anterior, pero igual es una cuenta anónima, no tengo cómo yo ubicar a esta persona. Si esta persona publica algo, por ejemplo, que es muy odioso o que está desinformando, yo le puedo escribir, pero ¿y qué pasa si esa persona nunca me contesta? ¿Tengo alguna oportunidad real de identificar a la persona? No, sigue siendo una cuenta anónima. Otro concepto importante de algo que está surgiendo ahora muy fuerte es el término de la posverdad y cómo se relaciona con el fact-checking o toda esta cosa de la desinformación y verificación de datos. Y aquí el caballero que se lleva toda en el fondo, las luces, la atención, que ahora ya va a pasar un poco, tal vez se va a ir, digamos, y no va a estar tan en la primera plana, pero el expresidente Donald Trump fue el epítome de el uso de la desinformación para gobernar y para dirigir masas de gente a través de redes sociales. Ya es muy evidente que él a propósito desinformaba, o sea, estaba mintiendo en reiteradas ocasiones para mover las cartas a su favor. Y él instauró una forma que ha permeado en todo el mundo. Yo creo que ustedes son capaces de identificar en su país, así como yo soy capaz de identificar en Chile, que ya empiezan a aparecer liderazgos populistas, de algunos liderazgos en el fondo que se van guiando a través de redes sociales, incendiando un poco la conversación con datos falsos, con datos tergiversados, etc. ¿Ya? Y por lo tanto, los periodistas tienen que entrar a picar ahí, y lo que ocurrió, recordemos, es que por fin, aunque haya sido al final de su mandato, pero por fin lo empezaron a censurar, ¿ya? O sea, ya las empresas, las compañías de Twitter, Facebook, etcétera, dijeron, este señor ha cruzado todos los límites y está produciendo un daño tan grande que sus seguidores entraron a hacer tal vez un intento de golpe de Estado, de autogolpe, producto del tipo de declaraciones que esta persona hace. Entonces ahí se puso como se estableció un límite que perfectamente se podría haber establecido mucho antes, porque el expresidente lo venía haciendo por años, pero lo del Capitolio pareció ser un punto de inflexión para los comunicadores, en donde periodistas incluso lo censuraron en la televisión, al aire. Le cortaron la transmisión, ¿ya? Eso no había ocurrido antes con un presidente de Estados Unidos que yo tenga registro en décadas. Entonces acá una foto que lo grafica, digamos. Trump se quedó en el fondo 50 completamente censurado. ¿Y cuál es el problema? O uno de los problemas adyacentes es que no existe protocolo internacional, y me imagino que local en Ecuador, así como no existe protocolo, a mí me consta, en Chile, respecto a la desinformación y el discurso del odio. ¿Ya? Una persona por desinformar no paga multas grandes de dinero, no se va presa. A lo más lo que le va a pasar es que le cierren la cuenta, pero si cierran la cuenta pueden abrir otra cuenta. Claro, tal vez pierde toda la gente que lo seguía, etcétera,
pero convengamos que no hay un protocolo, una regulación dura, porque aparte que si lo hacen, te acusan de coartar la libertad de expresión, que en la mayoría de los países democráticos está consagrado en la Constitución. Entonces, si censuran, dicen que es inconstitucional o contra las leyes porque están cortando la libertad de expresión, que ese es otro problema. Ahora, un nuevo problema, otro problema de lo que se genera es que la desinformación, estos liderazgos populistas, la posverdad, que en el fondo este fenómeno de que cada cual cuenta su verdad y sus mentiras, genera desconfianza en los medios de comunicación y en los periodistas profesionales. De nuevo, yo no conozco la realidad de Ecuador, yo les puedo hablar de la realidad de Chile, pero me imagino que en Ecuador es similar. Yo les voy a mostrar una encuesta que se ha hecho, encuesta longitudinal, o sea, en distintos periodos de tiempo, como en Chile la confianza, por ejemplo, en la televisión, en los noticiarios, en los periodistas que están en la televisión, en los canales oficiales y privados, como la confianza en la televisión ha bajado fuertemente con el tiempo, como ha bajado también en la prensa, en la radio se ha salvado, la radio se ha mantenido más o menos estable, pero como ha subido fuertemente en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, si vemos la barra verde, en comparación a las barras azul, porque esto para mí es importante en Chile distinguirlo antes del estallido social y después del estallido social. Después del estallido social, o sea que ya vendría siendo como la barra verde, la gente dice que confía mucho más en las redes sociales que en la televisión, por ejemplo. Lo cual igual es preocupante porque en el fondo están diciendo que confían más en que cualquier persona les informe en vez de periodistas profesionales. Y así es como surgen canales de información alternativos, y ojo que hablo de canales, no hablo de medios, canales de información alternativos y con gran arrastre popular. Por ejemplo, en Chile surgió un canal que se llama Piensa Prensa, que como ven tiene más de 230.000 seguidores, y de hecho tenían mucho más, pero como los dieron de baja, entonces crearon otra cuenta y ahora ponen en el titular incluso que tienen 232.000 seguidores para llevar la cuenta. ¿Y por qué hablo de canal de información y no de medio de comunicación? Porque acá uno no sabe cuántos periodistas trabajan, si hay un editor, quién es el dueño, cuál es la línea editorial. Básicamente lo que hace este canal de información es recopilar todos los videos ciudadanos y en el fondo, por ejemplo, todas estas manifestaciones contra la policía, todas las manifestaciones sociales, ellos van subiendo todos los videos que hagan ver la revuelta social y con especial interés en los derechos humanos y en la resistencia mapuche, según ellos, pero lo que se nota desde el periodismo profesional es que no tienen mayor filtro, porque ellos solamente publican y publican cualquier video que graben los ciudadanos, pero no tienen un cuidado de verificar si la información es verídica o no. Por ejemplo, han habido muchas veces que han habido acusaciones de tortura por parte de la policía, que después se conoció que no era tal, o sea, que no existió, y que por lo tanto pueden salir en el fondo en estos canales, porque no son canales profesionales de información, pero hay mucha gente que prefiere informarse en estos canales de información porque sienten que son más representados que por los medios tradicionales de comunicación. Me imagino que en Ecuador también debe existir canales como este. Y otro tema, disculpen, voy a prender la luz porque acá ya se está oscureciendo. Otro tema que también hay que considerar dentro de toda esta amalgama de red social y democracia es el fenómeno de funas y cancelaciones. En Chile le decimos funas y cancelaciones, no sé cómo le dicen en Ecuador, pero es como todo este fenómeno de, por ejemplo, el típico caso de que un alumno en la universidad hay una acusación de que violó a una compañera o de que abusó sexualmente a una compañera, y
y empieza a haber como una campaña para hacerle la vida imposible. Eso acá nosotros le llamamos en Chile funa, y cancelación de la palabra cancelar, o sea, como de hacerle la vida imposible. Hay en el fondo, por ejemplo, lo saqué, esto ocurrió hace muy poco, para dar un caso, para mostrarles distintos casos, desde un caso así como muy, tal vez como light o suave, a casos más graves, entre comillas. Por ejemplo, de la prestigiosa Universidad de Chile, que es la universidad estatal más prestigiosa del país, empezó en el fondo a concientizarse de que el examen de grado de Derecho era muy duro y que los profesores, los abogados, decían cosas inapropiadas a las personas que daban el examen de grado, y que las reprobaciones, por lo tanto, eran muy arbitrarias, que en el fondo estaban haciendo un mal uso de su poder. Entonces, ayer miércoles 20 de enero, se llamó en el fondo a una como especie de funa, pero para que se reforme este grado académico tan importante que hacen los abogados de la Universidad de Chile. Ya, porque estudian tanto que se les puede preguntar cualquier parte de lo que estudiaron en 4 o 5 años, del Código Penal, Código Civil, etcétera, pero que pueden reprobar porque al parecer se les hace preguntas muy arbitrarias, de cosas muy específicas, entonces eso es lo que alegan los alumnos. Esto se podría entender como una funa así, un poco como blanda, como ok, pero hay otras, por ejemplo, esta es otra conocida de la autora de Harry Potter, que empezó a hacer comentarios sobre la gente trans, que ella no dijo que ella odiaba o repudiaba a la gente trans, pero ella dijo algo así como que por algo que había ocurrido en Inglaterra, de que no se le podía quitar trabajo no se le debería quitar trabajo a alguien, a una mujer, por ejemplo, que diga que el sexo es real entre hombre y mujer, y que el género masculino es real y el género masculino es real. Entonces, bueno, pero por esas cosas que ella escribió, existió una campaña tremenda para funarla, para que no se compre mal en los libros de Harry Potter, nada relacionado con el mundo de Harry Potter. Y esto obviamente tiene repercusiones económicas en el caso de ella, que es multimillonaria, no va a dejar de ser multimillonaria, pero hay un montón de gente que trabaja en el mundo de Harry Potter, que depende de este trabajo, y que obviamente si dejan de consumir estos productos, hay un montón de gente que pierde el trabajo, es una marca gigantesca. Pero el típico caso que ya es más grave, este es un caso chileno, este es el hijo de una diputada de la República en Chile, que es alumno de sociología de una universidad privada, y que está acusado de un caso de violación por una compañera, pero no hay ningún juicio en su contra. Yo no sé por qué no hay juicio en su contra, no sé si es porque, en verdad no tengo mucho conocimiento del caso, pero lo que sí sé es que por redes sociales, cada vez que aparece esta diputada hablando, le recuerdan una y otra vez que su hijo es violador, y le hacen este tipo de alusiones, y el tipo de cosas que uno lee de la gente es, por ejemplo, una mujer que escribe, ¿eso puedes demostrarlo? ¿O lo puedes hacer como testigo? Y otra persona le dice, lamentablemente la jovencita no pudo grabar mientras el zorrón, que es un término peyorativo que usamos en Chile, para referirse a alguien de muy buenos recursos económicos, pero que no muy inteligente, mientras el zorrón la violaba. Y alguien abajo escribe, policía de Twitter, del timeline, favor buscar fotos actuales de ese violador, para poner fotos de cómo se ve actualmente, porque esas serían fotos antiguas. Entonces, esto de las funas y cancelaciones es otra cosa de la cual nos tenemos que preocupar en este ambiente de redes sociales y democracia, porque en cualquier momento se puede funar a un diputado, a un presidente, de acuerdo a lo que dice, si está a favor o en contra de alguna ley, etcétera. Es algo que se ha instaurado en nuestros tiempos, y por el uso de redes sociales masivos y por el uso de cuentas anónimas, como las cuentas que estamos viendo en pantalla, que son esas tres, son cuentas anónimas. Y de más está decir que no existen leyes que prohíban este tipo de expresiones. Tampoco existen leyes que prohíban funas o cancelaciones. En el caso de Chile, lo que sí existe
es que tenemos una ley en el Código Civil que dice que protege contra la honra y la imagen de las personas. Entonces, alguien, por ejemplo, si a mí me tratan de hacer una funa y es mentira, por ejemplo, me la tratan de hacer en mi calidad de profesor universitario, yo podría eventualmente querellarme contra la persona que me hizo las funas por esta ley civil, pero en el mejor de los casos, logre que esa persona elimine la funa, elimine los mensajes, pero si la acusación fue falsa, por ejemplo, toda la imagen, todo lo que se deterioró mi imagen en el colectivo público, en la opinión pública, ya está. O sea, pueden, en el fondo, perfectamente arruinarle la profesión a una persona. Y todos estos elementos que les he comentado, el anonimato, las funas y cancelaciones, la posverdad, la desinformación, son todos elementos que se traducen en que tengamos una democracia más frágil, ya que la que tenían nuestros padres y nuestros abuelos, y por las que muchos lucharon tanto por conseguir luego de las dictaduras, y sobre todo en Latinoamérica, que hubo dictaduras en casi todos los países latinoamericanos. Bueno, y esa fue mi exposición por hoy día, la parte de la exposición. Muchas gracias por la atención.